Sí, comienzo yo directo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas quienes se han conectado a esta actividad, a este, esperamos, el primer conversatorio organizado por el Comité de Género y Diversidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades, un comité que nace precisamente a partir de las movilizaciones estudiantiles desde el año 2018 en adelante, y que se plantea como desafío generar una instancia triestamental en la facultad para desarrollar acciones de fomento, de discusión, de prevención de la violencia de género y la discriminación. Y en ese marco nace, digamos, este comité y nace esta iniciativa. Esta es nuestra primera actividad. Acá en el Zoom nos acompañan varias integrantes de este comité que representan a cada una de las unidades, a cada uno de los institutos. Están también las estudiantes de la Secretaría de Género y Sexualidades de la facultad, representantes de los funcionarios y funcionarias, ¿cierto? Y esperamos con este ciclo de actividades poder impulsar al interior de nuestra universidad una serie de debates que nos parece son fundamentales hoy en día, no solamente, ¿cierto?, para discutir sobre el acoso, la violencia en temas de género, sino también para avanzar en la discusión respecto a la democracia universitaria, que nos parece que estos aspectos son fundamentales de atender. Y en el conversatorio de hoy, que lleva por título Ley contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, desafíos para la democracia universitaria, nos acompañan dos invitadas que la va a presentar la moderadora de esta actividad, que es mi colega Carolina Ábalos, pero agradecemos desde ya a Leticia Arancibia de la Universidad Católica de Valparaíso y a nuestra colega, ¿cierto?, de la casa, Yanira Zúñiga, por estar presente en este conversatorio. Voy a dar la palabra a Carolina y reitero que hoy día para nosotros como facultad, digamos, es muy importante, no solamente porque junto con emitirse la resolución de creación de este comité, iniciamos también esta actividad en un día también histórico para en nuestro país, ¿cierto?, cuando se avanza decididamente por la despenalización del aborto y donde a nivel nacional sin duda va a existir una movilización importante para saludar este avance que esperamos llegue pronto a una ley que pueda garantizar los derechos de todas las mujeres. Doy el paso ahora a Carolina, que va a ser la moderadora de esta actividad. Muchas gracias, Karen. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos los que están aquí dentro de la plataforma Zoom y también los que nos siguen por el Facebook de la facultad. Agradecer también a los periodistas, a las periodistas y al soporte técnico que siempre nos apoya en este tipo de actividades y que siempre se encargan de que todo salga bien. Y bueno, agradecer sobre todo a nuestras invitadas, quienes han mostrado desde el primer día una súper bonita y buena disposición a venir a hablar, ¿cierto?, de este gran paso que es un paso importante para la vida universitaria, como decía Karen, ¿cierto?, una vida universitaria libre de violencia, de acoso. Y entonces, bueno, tenemos a dos grandes invitadas. Yo quiero partir presentando, pero ella no va a partir presentando, pero la presento porque es una invitada de la quinta región. Ella es Leticia Arancibia, es de la Universidad Católica de Valparaíso. Ella es trabajadora social, es magíster en sociología y doctora en sociología por la Universidad Católica de Lovaina. Ella es jefa de investigación de la Escuela de Trabajo Social y ella viene, sobre todo hoy día, ¿cierto?, en representación como de la red de académicas de la Universidad Católica de Valparaíso, que es una organización de mujeres en la educación superior que apunta, ¿cierto?, al cambio de las relaciones dentro de la casa de estudio. Muchas gracias, Leticia. Como ya lo habíamos acordado, ¿cierto?, Leticia nos va a hablar de la experiencia de su organización, luego que nos presente entonces su relato, nuestra colega de universidad, y también siempre presente en todas estas actividades, Yanira Zúñiga. Muchas gracias, Yanira. Para los que no la conocen, ¿cierto?, Yanira
Ella es profesora de la Universidad Austral de Chile, es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, y bueno, también es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile, y sus investigaciones se desarrollan en la línea de género y derechos humanos. Además, es directora del Núcleo de Investigación en Desigualdades y Derechos Humanos de la Universidad Austral de Chile. Yanira, entonces, nos gustaría que en tu presentación, ¿cierto?, nos pusieras en contexto qué es lo que se ha logrado, de qué se trata esta ley, y después, para que sepa también el público presente, Leticia también va a presentar sus palabras, y luego vamos a abrir, ¿cierto?, un espacio para las preguntas y los comentarios que puedan surgir. Yanira, muchas gracias. Bien, muchas gracias, felicitaciones además por el espacio que han creado en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que es normalmente precursora de la creación de espacios de discusión y de promoción también del intercambio entre distintos estamentos, así que gracias por la invitación, me siento honrada y qué bueno también estar como en este pie inicial. Como seguramente saben, la ley de acoso sexual en el ámbito académico, que es la ley 21.369, acaba de entrar en vigencia. De hecho, la semana recién pasada, ¿no?, ocurre esto. Y es una ley que tiene varias características. Voy a poner también, perdón, para no pasarme. Por un lado, es un buen ejemplo de un ejercicio conjunto de actividades en el marco de alianzas de diferentes organizaciones, ¿no? Algunas con evidentemente vínculo con las universidades, pero también generando una recepción o una caja de resonancia en el Congreso, tanto en el Senado, que es la Cámara de origen de la ley, como luego en la Cámara de Diputadas y Diputados, que es donde se retoma en segundo trámite, donde se le hacen varias modificaciones al texto que venía del Senado, y que es en esa discusión donde adquiere su versión final, ¿no? Porque luego es refrendada completamente por el Senado, tanto en la comisión, cosa que fue buena, porque si eso no hubiera ocurrido, si hubiera habido alguna discrepancia con el Senado, en ese sentido hay que agradecer a la comisión respectiva, que dejó entre paréntesis algunas posibles discrepancias o dudas respecto al proyecto y priorizó la necesidad de avanzar. Este es un proyecto que, como seguramente intuyen, se empieza a gestar y es una consecuencia directa del llamado Mayo Feminista, ¿no? Esta acción sintonizada de una serie de organizaciones estudiantiles a lo largo de Chile, que tiene uno de sus catalizadores precisamente en la Universidad Austral, en la sede Valdivia, que termina permeando y generando un efecto contagio. Y de hecho, los protocolos de acoso sexual, o ABD, como le llamamos en la Universidad Austral, en el caso de la Universidad Austral, cubren acoso, violencia y discriminación, que es algo que no necesariamente ocurre en todos los protocolos a nivel universitario, que están fragmentados, son producto también de esa movilización del año 2018. Es decir, si uno va y hace el ejercicio, y hay varios estudios en esta materia que mapean ese desarrollo normativo, entre otros los que ha publicado Antonia Santos, observa que todo el desarrollo de las institucionalidades de género en general se sitúa en este momento. Hay algunas que son anteriores, como el caso de la Universidad Austral, pero incluso en el supuesto de que fueran anteriores, como ocurre en la Universidad Austral, que ya tenía avanzado
la discusión de uno de sus protocolos ABD se aceleran, ¿no? Entonces uno puede decir, este es un hito normativo que tiene una doble faz. Por un lado, va a permitir ese desarrollo desde el 2018 en adelante de toda esa gama de protocolos universitarios, y va a generar aprendizajes también al interior de las universidades y algunas políticas de prevención menos, ¿no? Lo que dan cuenta también los panoramas de caracterización de estos protocolos es que en general han tenido más un énfasis hacia la investigación y la sanción que hacia la prevención, y en general no han tenido una dimensión reparatoria. Hago esta caracterización porque luego la voy a retomar a propósito de lo que dice la ley. Pero como sea, van generando un aprendizaje y en el intertanto se presenta este proyecto que es presentado por el Impulso de la Red de Investigadoras. Como digo, es tomado por un grupo de senadores y senadoras, más senadoras que senadores. Aquí de nuevo se está probando la importancia de la presencia de mujeres, y se empieza a activar. Pasa mucho tiempo, de hecho a mí me tocó tener alguna participación ya cuando estaba en segundo trámite en la Cámara de Diputados. Esto ocurre un poquito antes de octubre de 2019, que entra para ser revisado por la Comisión de Educación, y cuando se produce el estallido social se paraliza y queda en suspenso hasta una reactivación más reciente que se zanja con la aprobación que les conté, en la que el Senado termina por validar las incorporaciones que hace la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces llegamos a este momento, y es importante tener presente esta historia que estoy contando, porque uno de los desafíos, y en parte el grupo de modificaciones más gruesas que se introducen en el segundo trámite constitucional, esto es cuando es revisado por la Cámara de Diputados, son precisamente las modificaciones que intentan que el proyecto recoja los aprendizajes, las normas y las prácticas que ya tenían las distintas universidades, que se habían venido germinando, como dije, desde el año 2018, ¿no? Que era algo que no era fácil de engarzar en el texto original del proyecto, porque el proyecto se había presentado cuando todo esto estaba incipiente, ¿no? Y entonces se retoma en su discusión cuando ya habían grandes avances, ¿no? ¿Y por qué esto era importante? No era una cuestión meramente simbólica, sino que era una cuestión operativa, porque efectivamente algunos de los elementos del proyecto que establecía obligaciones de carácter vertical eran incluso menos exigentes que las prácticas que ya tenían las universidades, algunas universidades. Por lo tanto, de haber aplicado de manera tan vertical un modelo regulativo, se podía haber producido un efecto de regresión en algunas universidades. Entonces, ¿cuál es el presupuesto con el que se empieza a trabajar en la Cámara de diputados y diputadas y diputados, sobre todo en la Comisión de Mujeres? El presupuesto es mantener, y aquí voy entonces a la cuestión más de diseño, mantener un modelo en que la potestad sancionatoria de las universidades, ¿no?, se asiente sobre su propia autonomía universitaria, la que se refrenda. Digo se refrenda porque esa autonomía universitaria ha sido reconocida en la historia constitucional chilena y además está explícitamente consagrada en la Ley de Educación Superior, la Ley 21.091. Por lo tanto, lo que hace esta nueva ley, la Ley 21.369, es refrendarla, convalidarla. Ahí se sienta esta potestad que tienen las universidades de investigar y aplicar eventualmente sanciones. Y como se asienta en esa potestad, la lógica del proyecto es que a efectos de esa dimensión, el proyecto funciona con unos mínimos,
con unos principios que se deben respetar, pero que no necesariamente encamisan la acción de la universidad, sino que garantizan una especie de uniformización, pero como he dicho, de mínimos o de piso, no necesariamente de máximos. Y esto permite, o permitirá, espero yo, que las distintas universidades vayan preservando sus propios desarrollos, ¿no? Por ejemplo, si han leído la ley se darán cuenta que lo que hace la ley es despejar una cuestión que había sido muy problemática para varias universidades, en particular para la Universidad Austral, que tenían reglas que permiten, ¿no?, que es el caso de los protocolos ABD en la Universidad Austral, expandir el ámbito de la investigación a situaciones de acoso, violencia o discriminación que no hayan ocurrido dentro de los recintos universitarios y tampoco necesariamente en actividades consideradas canónicamente como académicas, como por ejemplo podrían ser fiestas, ¿no?, estudiantiles. Bueno, esta cuestión había generado muchos problemas y ya había una jurisprudencia relativamente asentada de la Corte Suprema que había dicho no, las universidades no pueden extender su potestad sancionatoria a casos que se salgan de los márgenes de aquellos acaecidos en los recintos universitarios o en estas actividades que, como he dicho, serían canónicas en el sentido de seminarios, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Como seguramente saben o intuyen, que buena parte de los casos, sobre todo de violencia de género, no se producen en estos contextos, ¿no? Los casos de violencia de género suelen desbordar estos contextos. Entonces, esa jurisprudencia había desactivado, además de generarle un freno bien importante, porque lo que hicieron las universidades, incluida la Universidad Austral, al tener sentencias en contra, normalmente por vía de resoluciones de protección, fue entonces inhibirse de desarrollar investigación. ¿En qué casos, por ejemplo? En casos incluso de delitos sexuales, que eran los casos más problemáticos, ¿no? Que a veces los delitos sexuales entraban por lógicas de violencia, no son una hipótesis de acoso en términos convencionales, sino que entran en los estatutos, como en el caso de la Universidad Austral, que tiene un estatuto más amplio. Bien, lo que hace la ley ahora es permitir que las universidades se muevan más o menos en este distinto espectro, con pisos mínimos sobre todo también en lo que deben tener como políticas de investigación, por ejemplo, órganos específicos, con dotación de personal especializado, con recursos suficientes, que había sido un problema. Esperemos también que la ley sea un incentivo para las instituciones de educación superior para poder avanzar en esta materia. Y agrega dos elementos que en general no estaban demasiado desarrollados en los estatutos universitarios, en esos que empiezan a evolucionar desde 2018, que son las medidas de prevención, que aparecen ahora sujetas a la necesidad de tener un plan de prevención, y por otro lado tener medidas reparatorias, ¿no?, que es una cuestión que se solicitó y se insertó, aunque algo aparecía en el proyecto original, se inserta con mayor fuerza en el último texto que finalmente se aprueba, ¿no? Y con la batería de cuestiones intermedias para producir lo que en el caso de la Universidad Austral llamamos las acciones de acompañamiento, que son acciones de tipo protector, ¿no?, y algunas acciones que son conocidas en el lenguaje jurídico como cautelares, que son acciones que evitan, por ejemplo, que las personas entren en contacto si hay denuncias, sobre todo en los casos de acoso o en la violencia, que pueden ser los casos más graves, o permite, por ejemplo, que las personas sean trasladadas, etcétera, ¿no? Son medidas que pueden ser relativamente versátiles y que se podrán aplicar según los méritos de cada caso. Y lo otro que hace la ley es dejar también un cierto margen y declara específicamente cuál es el pool de sanciones que pueden utilizar la universidad, que si lo han revisado es un pool relativamente amplio. Esto también es un avance para universidades como la Universidad Austral u otras que habían tenido
un segundo flanco complicado a nivel de litigio, que era el flanco, sobre todo, del derecho laboral. ¿Por qué razón? Porque el acoso sexual y el acoso laboral tenían una regulación previa a estas normas, donde en la ley laboral, en el Código del Trabajo, ¿no? Y esta regulación tenía dos problemas en comparación con la que establecen estos estatutos. Primero, que era más restrictiva. El Código del Trabajo regula básicamente una hipótesis que se llama doctrinalmente los estudios jurídicos chantaje sexual, que es el típico caso en que alguien solicita, dice las leyes normalmente, favores sexuales como contrapartida de una cierta oferta o de la amenaza de producir un cierto perjuicio para la persona que es objeto de esta petición, ¿no? Ese es el caso más clásico de acoso sexual, pero como saben no es el único. Entonces se había producido una discusión respecto de si las universidades podían considerar como casos de acoso otras hipótesis, por ejemplo, los ambientes sexualizantes, los chistes, todas esas hipótesis que son conocidas en la literatura como acoso ambiental no entraban tan claramente en esta regulación. Lo que hace la ley es despejar esta cuestión y dice sí, de hecho el único concepto que desarrolla la ley es el de acoso, ¿no? Y si ustedes lo miran es un concepto relativamente amplio. Y la segunda cuestión es que el Código del Trabajo solo contempla 3 tipos de sanciones: amonestaciones, un descuento que es un descuento muy mínimo porque es un descuento cuya base de cálculo es diaria sobre la remuneración, y el despido, ¿no? Es decir, se pasa de sanciones muy benignas a una sanción muy potente, como puede ser la desvinculación, ¿no? Entonces, lo que habían hecho algunas universidades, en particular la Universidad Austral, es tener un grupo de sanciones intermedias para tratar de tener una reacción relativamente proporcionada a la gravedad de las conductas. Cuando la Universidad Austral y otras universidades habían aplicado estas sanciones intermedias, algunos tribunales, de hecho la inspección de Valdivia había dicho, usted no puede salirse de ese marco. Bueno, ese problema lo viene a resolver esta ley. Entonces, si ustedes se fijan, sin entrar en todo el detalle, porque también ya me sonó la alarma, lo que hace esta ley es tratar de armonizar y despejar varios problemas de la práctica, y esto se produce en parte porque el proceso de discusión legislativa terminó ofreciendo un espacio y siendo atento por parte sobre todo las parlamentarias que crearon en ese espacio, y yo creo que no ha sido suficientemente reconocido aquí el trabajo que hizo Camila Vallejos, que estaba presidiendo la Comisión de Mujeres en la Cámara, que ella permitió y de hecho admitió una indicación de última hora que fue la que le dio forma y resolvió algunos de estos problemas. Entonces, yo diría que hay avances importantes, luego en las preguntas puedo digamos, dedicarme a cuestiones más concretas, pero persiste, y con esto me gustaría cerrar, persiste un problema general, que es un problema de la regulación de los estatutos de violencia en el caso chileno, y el problema se relaciona con que la técnica de abordaje de estos fenómenos es fragmentaria. Entonces tenemos una ley de acoso sexual en el ámbito académico, una ley de acoso, como ya les referí, en el ámbito laboral, hay normas en el estatuto administrativo que son relevantes para las universidades estatales, hay una ley de acoso hoy día también en el ámbito del deporte, y resulta que no necesariamente todas están alineadas, y cuando el concepto de acoso es más amplio, puede terminar superponiéndose con hipótesis de delitos sexuales, ¿no? Y esa fragmentación normativa no está del todo resuelta, ni por esta ni por otras leyes.
¿no? Y de hecho, para agregar todavía una mayor complejidad, el Congreso ahora mismo está discutiendo un proyecto de ley para transformar algunas manifestaciones del acoso sexual en una figura penal, ¿no? Y entonces esto va a generar, digamos, una mejor respuesta, si uno quiere ver la herramienta penal como una mejor respuesta, pero también va a aumentar la fragmentación. Entonces, esto tiene sus luces y sus sombras, y con eso terminaría, porque por un lado va mostrando, por supuesto, un avance, y es una cosa que se preguntaron sobre todo en el Senado al final, la conveniencia de tener tantos estatutos y que las universidades sigan teniendo sus propios protocolos, que dicho sea el caso, hay que ver cómo se van a ajustar del todo a esta nueva norma, sobre todo en sus requisitos de procedimiento. Pero claro, eso entra un poco en tensión, creo yo, con este proceso fragmentario y con la manera en que a través de esa fragmentación se van colando finalmente resistencias. ¿No? Esto sería como mi evaluación del asunto. No es verdad yo lo diría con mayor propiedad para el caso de la Universidad Austral, pero me atrevería a insinuarlo también para otras universidades. No es verdad que hayamos avanzado demasiado en una cultura contra el acoso sexual. Es decir, todos los casos de acoso sexual son casos frágiles desde el punto de vista universitario porque generan quiebres en las comunidades, generan dudas respecto de si el caso era muy, muy grave para aplicar una sanción, genera los problemas de credibilidad de siempre, etcétera, ¿no? Entonces, en ese escenario donde todavía hay muchas resistencias, no es posible pensar, y yo llamaría ahí a una cuota de prudencia, que el hecho de tener la ley en esa dimensión cultural del asunto necesariamente va a zanjar el problema. Es posible que surjan otro tipo de discusiones. Yo, digamos, creo que como jurista las discusiones no se van a acabar con esta superposición de leyes, y que luego nos enfrentemos a otro tipo de desafíos, y como saben, con esto cerraría, y esto es algo que le pasa mucho a la Universidad Austral, quizás el flanco más complicado en esta materia es el flanco de orden laboral, que es el que termina afectando a los casos de acoso que provienen de personas que tienen vínculo laboral con la universidad, sean trabajadores y por supuesto profesores, porque los casos de tutela laboral, ¿no? Que son casos que muchas veces se presentan como tales ante los tribunales, si las universidades los pierden, tienen sanciones graves de quedar fuera del sistema de prestación al Estado. Y eso genera entonces una situación en que las universidades ven mucho riesgo en avanzar en los casos que están tramitados como tutela laboral. Y al ver mucho riesgo, lo que hacen es que negocian esos casos. Y al negociar, entonces, se puede terminar por borrar con el codo, ¿cuál es la expresión? Lo que se escribió con la mano en los resultados de esas investigaciones internas. Entonces, ahí hay un flanco que esta ley ni siquiera aborda, ¿no? La posibilidad de desactivar o introducir un litigio, que es un litigio, la sola amenaza de litigio por tutela laboral es una amenaza que a todas las universidades la inhibe, ¿no? Y entonces hay que ver si con esta nueva ley, y yo no lo daría por sentado, esa amenaza de las tutelas se va a ver como una amenaza más fácil de sortear, y si las universidades van a tener más incentivo de litigar, porque no están necesariamente litigando en estos casos, están normalmente negociando estos casos. Bien, yo me quedaría hasta aquí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yanira. La verdad es que hay muchas cosas, muchas preguntas. Bueno, surgieron varias en el chat. Yo también tengo algunas. Pero me parece, a propósito de lo que tú referías, Yanira, y como un poco tu visión crítica, ¿cierto? O también poniéndole límites, ¿cierto? A la ley, cómo esta fragmentación normativa quizás pueda ser pensada también en un contexto como el que estamos ahora haciendo, ¿cierto? En este foro o en nuestra comisión de la facultad, ¿cierto? Cómo
de alguna manera el proceso que implica, ¿cierto? Todo este proceso de cambio cultural que implica las leyes, etcétera, cómo estas fragmentaciones también pueden ser aplacadas o, no sé, esto también es pregunta y no, pero aplacadas, conversadas o transformadas también por ciertas organizaciones, ciertas formas más bien que tienen que ver con lo formativo o con una especie de organización que de alguna manera nos apoya a las mujeres en estos entornos de violencia y de acoso. Y para eso yo creo que la más indicada también es nuestra segunda invitada, que es Leticia Arancibia, y fundamentalmente nos interesaría mucho, Leticia, que tú nos contaras, ¿cierto? Cómo ustedes se han organizado, por qué se han organizado en esta red de investigadoras, ¿cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cómo de alguna manera estas instancias, ¿cierto?, van haciéndose cargo de esos espacios que de alguna manera se pueden simbolizar en lo que, o se pueden representar en lo que Yanira refería, ¿cierto?, estas fragmentaciones, estos intersticios que quedan, cómo el trabajo de la red de académicas nos puede mostrar otras alternativas también. Leticia, te dejo la palabra. Muchas gracias Carolina. Y bueno, primero que nada, agradecer la invitación, de verdad que la valoramos mucho, bueno, en lo personal y como red de académicas, porque es cierto que cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo o nuestra organización, ahí remontándonos a mayo del 2018, ¿no es cierto?, en pleno mayo feminista, siguiendo, bueno, la ruta que fue fijada especialmente por las estudiantes, ¿no es cierto?, porque las principales demandas vinieron por parte de las estudiantes a muchos de nuestros colegas. O sea, recordemos un poco que era un contexto bastante concreto, pero no solo eran las situaciones de acoso, de todos modos, en ese contexto, sino era todo el marco patriarcal que se establecía por sobre la visión de la universidad, la visión de la relación de los géneros, la visión del espacio universitario y también cómo nosotros vamos viendo la posibilidad de producir conocimiento y también de generar un cambio cultural a partir de la universidad que por principio debería ser una organización contracultura que siempre va a ir proponiendo, ¿no es cierto?, nuevas cosas y que va a ir denunciando también aquellas que están transgrediendo. Entonces, nosotros allí nos conformamos el año 2019, me recuerdo bien que justamente para nuestra primera reunión estaban todas las estudiantes en el piso de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y nosotros fuimos al sótano a reunirnos, las profesoras, porque nos autoconvocamos. Principalmente éramos al principio profesoras de las ciencias humanas, ciencias sociales, trabajo social, periodismo, psicología, pero luego fueron sumándose compañeras de ingeniería, de ciencias, de distintas carreras. Hoy ya hemos llegado a ser más de 70, y bueno, a veces varía ese número, pero lo cierto es que nosotros nos constituimos como un espacio que por una parte solidarizaba con el movimiento feminista de las estudiantes, pero también en esa inflexión nosotros reconocíamos que esas demandas no nos eran ajenas. Nosotras siempre guardando, ¿no es cierto?, las buenas formas de no alterar, de no molestar a las autoridades frente a nuestras demandas. Y bueno, en ese contexto es que nos constituimos y a partir de allí desplegamos, bueno, hicimos una carta fundacional, empezamos a investigar, a indagar cuáles eran todos los datos que nos permitían dejar en evidencia la discriminación de género, las dificultades que nosotros enfrentábamos
como académicas en la Universidad Católica de Valparaíso. Ciertamente que este no era un proceso que iba totalmente aparte, o sea, paralelamente algunas a lo mejor estábamos dentro de redes académicas feministas, otras no, ya no todas las de la red de académicas PUCB necesariamente son feministas, aun cuando su impulso inicial aparece desde allí. Pero sí, cada vez más se fue desarrollando una discusión, elaboramos documentos, elaboramos una investigación, como les decía, donde fuimos dando cuenta de cuáles eran todas las cifras que daban cuenta de la discriminación y las diferencias que enfrentábamos en la universidad. Hicimos un diagnóstico donde veíamos tanto las diferencias y las brechas en género, tanto en términos de las estudiantes, las matrículas diferenciadas de acuerdo a carreras masculinizadas, carreras feminiciadas. También fuimos viendo las brechas que nos afectaban a nosotras como académicas en el contexto del conjunto de los profesores de la universidad, y allí veíamos, por ejemplo, el régimen de contratación que era distinto, donde la mayor parte de los profesores titulares eran profesores hombres, ya, y las mujeres titulares eran muchas menos. O sea, fuimos viendo varios de esos elementos de la universidad. También hicimos, dentro de esta investigación, dejamos en evidencia las composiciones por facultades, lo que no cayó muy bien en la universidad, ¿no es cierto? Dejarse en evidencia algunas facultades muy exitosas, ¿ya? Pero que en términos de la equidad de género estaban súper al debe, ¿ya? Por lo tanto, bueno, seguimos adelante con este estudio y lo presentamos en la Universidad Católica de Valparaíso. La instancia principal que existe es el claustro pleno, que se realiza una vez al año y es donde los distintos profesores, profesoras, van presentando las discusiones ante el pleno, y en ese contexto nosotros presentamos estos elementos y bueno, y presentamos también nuestra propuesta, que tenía básicamente como elemento poner al centro una educación no sexista y todo lo que ello implicaba, ya, la educación no sexista, revisando los números, pero también revisando la cultura, revisando lo que, bueno, Martuchelli denomina las dominaciones ordinarias o las dominaciones cotidianas que vivimos como mujeres y como académicas en las universidades. También planteamos los desafíos para la producción de conocimiento en las universidades, porque también, bueno, a propósito, en ese contexto fue que nosotros nos encontramos con mujeres de la red de investigadoras. En una ocasión fuimos invitadas por parte de la Comisión de Educación a propósito de la educación no sexista, y ahí me acuerdo que encontramos algunas profesoras investigadoras y bueno, ahí en ese momento estaban principalmente gente de la Chile, pero recuerdo que había alguien también de la Austral, ya era un grupo, eran pequeñas comisiones que nos convocaban al Congreso en su sede en Santiago. Bueno, y entonces nosotros fuimos denunciando las distintas violencias y también las distintas discriminaciones, ya la importancia de la educación no sexista, y como corolario, entender la importancia de estos temas, tanto en términos del recorrido y la carrera de las mujeres en la academia, pero también la discriminación, el acoso sexual o el acoso laboral, o bueno, aquí como decía justamente como planteaba la compañera, las distintas formas de violencia a las que podíamos estar expuestas nosotras y las estudiantes. En esto hay que destacar de que nosotros igual en ese momento fue muy álgido, interesante, pero también no estuvo exento de problemas. ¿Por qué? Porque a varias de las integrantes en varias de las escuelas o institutos, habían casos, no eran tantos, pero habían casos de
de acoso sexual. Y bueno, en un momento determinado nosotras nos transformamos ahí en la feminista endemoniada, ¿no es cierto?, que queríamos hacer casa de brujas, qué sé yo, y a propósito de lo que planteaba justamente, esto de ir de algún modo, a propósito de esta amenaza por litigio, ya de litigio por tutela laboral. Me acuerdo que muchas de las académicas o varias, ante estos casos, normalmente los profesores acusaban también de que iban a haber, ¿no es cierto?, frente a estas denuncias de las estudiantes, habrían también denuncias de ellos, pero siempre en este caso era en el contexto judicial, no en el contexto de la universidad. Bueno, y en ese contexto entonces nos fuimos reuniendo con distintos, hicimos presentación en claustro pleno, hicimos presentación, reuniones con el rector, con los vicerrectores, reuniones con el capítulo académico, que es el organismo que decide las jerarquizaciones de la universidad, y fuimos avanzando. También hicimos una propuesta y generamos el conjunto de indicadores para el plan estratégico, porque nos movemos con plan estratégico, que se tiene frente al cual cada una de las unidades académicas tienen que apegarse o concordar, ¿ya? Y entonces en eso vemos que esos instrumentos, por ejemplo, eran bastante significativos para asegurar los compromisos por parte de la universidad. En cuanto al acoso, se generó una comisión de acoso en la universidad, donde hubo hay representantes de funcionarios, funcionarias, representantes de estudiantes y representantes de la rectoría. Pero no teníamos representantes, no tenemos todavía, si bien es cierto, hay algunas colegas de la red, pero no han sido convocadas como representantes femeninas, ¿ya? O como representante académica. Y hoy en día, bueno, hoy en día ya nos consideran para muchas más cosas como red. No obstante, nuestra pelea, ya nuestras demandas, hoy en día, porque si bien es cierto, se van avanzando en términos puntuales, ya la comisión de acoso, un cierto protocolo, el cual también tiene problemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de los procesos a veces se juegan a través de la prueba, ¿ya? Entonces, en muchos de esos casos, la prueba es subjetiva. Por ejemplo, ¿qué se hace frente a situaciones ya no del acoso sexual al que refería la compañera, sino cuando son insinuaciones, son cuestiones más sutiles, miradas lascivas, hay todo un espacio que todavía no logra ser leído como acoso, ¿ya? Y ahí yo encuentro que todavía nos falta mucho que avanzar, y yo creo que una de las dificultades que puede tener la ley es que aparece, ¿no es cierto? Claro, por una parte se reconoce la autonomía de la universidad, pero también al quedar todo en el ámbito exclusivo de resolución. Ahora, yo coincido de que tiene que haber una solución o una resolución o un enfrentamiento formativo, educativo, a lo mejor no todos tienen que ser sancionados, en fin. No obstante, en muchos casos ni siquiera se llegó a la sanción, ¿ya? Sino que fue una cuestión de mala interpretación de las estudiantes. Pero yo digo, y una como investigadora, ¿no es cierto? Bueno, aquí a lo mejor haciendo referencia a la visión del poder, de las relaciones de poder que hace Michel Foucault. El poder no se ve solo quien lo ejerce, sino también en quien lo resiste, en quien lo sufre. Y entonces, cuando tú veías ciertas dinámicas estudiantiles, ya, por ejemplo, estudiantes que se organizan para cada vez que les toca con un profesor para que no se les acerquen, ¿ya? ¿Qué hacemos en eso? ¿Eso no es acoso? Entonces, es una pura cuestión de interpretación de las chicas, de las estudiantes. ¿Cómo se lee en esas situaciones? En esas situaciones nosotros no vemos que no aplica la ley, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una cuestión de interpretación.
Y como tiene el mandato la universidad, o sea, es que pensemos que finalmente se le pide a la universidad que resuelva todo, pero la universidad no ha incorporado este cambio social, cultural, político. No lo ha incorporado en términos de estar convencido de eso. No sé, a lo mejor algunas universidades, y que hay varias que van incorporando y hasta hacen marketing con la posición de las mujeres, pero la lógica que persiste es de una exclusión de las mujeres del campo de lo político, viéndolas solo como, bueno, como objeto de atención sexual, ¿no es cierto? O como objeto, o como sujeto que va a cuidar, o como sujeto a cargo de la reproducción, pero va a estar limitada en un conjunto de otros elementos. O sea, pensemos que el acoso sexual, bueno, tanto el chantaje sexual o el acoso directo, o también el acoso sexual ambiental que está muy presente. ¿Cómo nosotros podemos comprobar estos elementos de acoso sexual ambiental, ya cuando circulan tantos chistes y bromas, y claro, y todo se queda oculto bajo esa broma, ya, pero es profundamente transgresor de los derechos de nosotras como el derecho a tener nuestra integridad. Y bueno, y también vemos y que eso no está considerado en la ley, este acoso sexista o por razón de género, que si bien no tiene un fin sexual, ¿ya? Allí el acosador va expresando, quizás eso ya entra mucho más dentro del ámbito del acoso laboral, pero también a veces cuesta demostrarlo, porque el desprecio, ¿no es cierto?, que se demuestra por las mujeres, la desconfianza en sus capacidades, la subalternización a las que en la que se les ubica, esos elementos también son acoso, ¿ya? Por lo tanto, yo diría, para no pasarme más, que tenemos un gran desafío. O sea, el cambio cultural, a propósito, hay una compañera de la red de investigadoras que está en un programa que estamos realizando con el Ministerio de Ciencia, ya que es un programa de liderazgo femenino científico, y allí justamente una de las compañeras de la red de investigadoras defendía ya ante la discusión de que, o sea, ¿cuánto nos va a servir esta ley en contextos donde no hay reconocimiento? O sea, si alguien no es capaz de reconocer, y esto veámoslo en términos institucional, no lo estoy personalizando, o sea, si se naturalizan situaciones de acoso sexual ambiental, por ejemplo, que eso yo veo que son los elementos quizás más delicados, ¿ya? Porque están en el ámbito interpretable y que en realidad no, la persona no tuvo la intención de mirar lascivamente a la alumna o al colega o a la colega, ¿ya? O el profesor no tuvo la conciencia de disminuir, desconfiar o despreciar las capacidades de las estudiantes, de la colega, ¿ya? O de sus pares. Quizás en lo de chantaje sexual, bueno, es mucho más obvio, ¿ya? Pero en estas otras situaciones, pensemos que esto tiene que ver con violencia, no solo de chantaje sexual, así tan explícito, ¿no es cierto? Sino que también hay una sutileza de estas pequeñas dominaciones ordinarias, que es donde nosotros tenemos que trabajar. Y claro, yo creo que en la universidad urge de que se configuren las direcciones, departamentos, incluso vicerrectorías de género, de modo que la institucionalidad integre estos componentes. Ahora, bueno, por ejemplo, en la ley aparece de que tiene que estar expresado en los contratos, ya, bueno, ya está bien que sea todo explícito. No obstante, yo creo que todavía nos falta, pero sí felicitaciones ahí a todo el trabajo de lobby que hicieron la red investigadora, y bueno, aquí las compañeras de la Universidad Austral. Eh, y bueno, yo creo que de todos modos todavía nos queda mucho trabajo que hacer, ¿cierto? Porque cómo llevamos a la comprensión de toda la comunidad de lo que implica realmente la violencia de género, el acoso, y
y cómo enfrentamos esta violencia simbólica tan invisible, pero tan presente. Es simbólica, pero es bastante, o sea, tiene una materialidad, ¿dónde? En nuestros cuerpos, ¿cierto? Cuando se te apretó la guata por el chiste que hizo el colega, o cuando te quedaste de una pieza cuando una alumna te relató las estrategias que tenían para enfrentar a acosadores, en fin, o sea, estos elementos que quedan bajo un paraguas subjetivo, interpretativo, yo creo que ahí es donde también tenemos que dar esa discusión. Muchas gracias. O sea, yo creo que el gran desafío es lograr develar el régimen de la biopolítica en la universidad. ¿Qué lugar político se le da a la mujer? Entendiendo que el acoso, ¿ya? Es un elemento que lesiona fuertemente nuestra posibilidad. ¿Cuántas mujeres no se van de la universidad por ese motivo? Ya estaba leyendo unos estudios ahí de Estados Unidos donde el 50% de las estudiantes de las carreras de ingeniería, de ciencia, de medicina, dicen haber sufrido violencia, ya acoso, o sea, es una cifra, francamente, estamos hablando de países ya del primer mundo. Entonces, nosotros tenemos un gran desafío. Ahora, algo interesante, sí, y que no hay que olvidar, de que las leyes son bien importantes, pero esta ley es una ley que salió de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, que es un poco, yo creo que el camino que hemos visto como sociedad para llevar a cabo e impulsar las transformaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Interesante también la perspectiva, ¿cierto?, de cómo la ley concretiza varias, digamos, varias fuerzas, ¿cierto? Materializa distintas dimensiones también de lo social y de los movimientos sociales. Bueno, como yo les decía, hay varias preguntas, entonces paso, digamos, a leerlas. Hay preguntas en el chat, ustedes también las pueden ver. Judith Silva, a propósito de la presentación de Yanira, decía si estos protocolos regulan las relaciones de todos los estudiantes de pregrado, magíster y doctorado. Y yo sumaría también que si acaso, no sé, Judith, si te refieres a los protocolos en general o a la ley puntualmente que presentó Yanira. No sé si está por ahí Judith. No, no la veo. Bien, eso por una parte, a la ley se refiere Judith. Otra, voy a ir juntando las preguntas. Yanira se refirió a que la ampliación del concepto de acoso sexual puede implicar una superposición con delitos sexuales. Si pudiera ampliar esa idea y las implicancias para las universidades respecto de esto. Y una tercera pregunta te voy a dejar nomás, Yanira, 3, para que no haya tanta información. ¿Cuáles son los, Debbie Guerra dice, cuáles son los ajustes que deben implementarse en los reglamentos ABD de la Universidad Austral? Eso por ahora. Respecto de quiénes, en realidad lo que hace la ley en varias disposiciones es abrir el espectro de lo que se llama en el lenguaje jurídico la competencia material, es decir, respecto de quienes se puede tener efecto una norma jurídica. Y entonces a la pregunta que me formulaban, la respuesta es, en principio, a todos los que formen parte con algún tipo de vínculo con la universidad. Esto incluye, por supuesto, a las y los estudiantes, a las personas que tengan vínculo laboral, dentro de los cuales están, por supuesto, también profesores y profesoras, incluso a las personas con las que las universidades tengan algún mecanismo de prestación de servicio. Ahí la complejidad tiene que ver con que
normalmente la posibilidad de imponer una sanción está supeditada a que se tenga algún vínculo con la persona. Es decir, uno, por ejemplo, no le puede imponer una sanción directamente al trabajador de la empresa constructora que está haciendo el edificio no sé cuánto para la Facultad de Filosofía, por ejemplo, ¿no? Pero sí, la universidad lo que puede hacer, y lo ampara la ley, es, por ejemplo, supeditar la mantención de ese contrato a que esas personas sufran algún tipo de amonestación o que se haga una investigación o simplemente no renovar, ¿no? Y para eso es importante, y eso es algo que ya estaba haciendo la Universidad Austral, dejar esas reglas también puestas en los contratos. Por supuesto, una situación que resuelve y no debería ser de otra forma es la aplicabilidad respecto de las investigadoras que, como sabemos, no necesariamente tienen un régimen de vínculo laboral, ¿no? Muchas de las investigadoras, sobre todo las que están adscritas a proyectos, investigadoras postdoctorales, están sujetas normalmente a un vínculo que es precario, que cuando se formaliza es normalmente por la vía de un contrato honorario. Bueno, como la ley asume una visión amplia de las comunidades universitarias, ese problema se resuelve, es decir, no hay inconveniente legal para extender a otras personas y no está supeditado, como digo, a tener un vínculo, sobre todo laboral, que era el que había causado más problemas, ¿no? Los casos de personas que estuvieran bajo un vínculo honorario habían sido relativamente problemáticos. ¿Cuál es la situación respecto a los delitos sexuales? La situación o la complejidad es, llamémosle en parte, conceptual, y por lo tanto es una complejidad que no se da solo en el caso chileno, y en parte podríamos decir que tiene algunas reminiscencias de la regulación actual en Chile. ¿Cuál es la complejidad conceptual? Que si lo pensamos bien, el concepto de acoso sexual no es un concepto que tenga una autonomía completa de otras figuras de violencia sexual, porque se puede producir un acoso sexual, por ejemplo, con una tocación no consentida, y las tocaciones no consentidas pueden ser también configuradas como formas de abusos sexuales en ciertos casos. Lo que pasa es que ahí entra otra cuestión a funcionar, que ha ralentizado la aplicación del régimen penal de abusos sexuales, que es un poco lo que decía Leticia, este mundo de las interpretaciones sociales que termina permeando la práctica judicial, que hace que, existiendo algunas normas legales que permitirían por vía penal abordar estos casos, normalmente a nadie se les ocurre que sean aplicables, y cuando a alguien se le ocurre, los tribunales dicen que no son aplicables, ¿no? Porque esta idea de que es más fácil aplicar el abuso sexual, una tocación no consentida, para una menor de edad, porque se asume que no puede consentir, que para una mayor de edad, que se dice, bueno, si no reaccionó inmediatamente, si no gritó, si no le pegó, entonces consintió. Pero el problema no es de la ley, el problema es de quienes interpretan la ley, y lo mismo que pasa en las universidades, pasa también en los tribunales, o yo diría incluso peor aún, porque en las universidades ha habido un ejercicio de politización de la ocurrencia del acoso sexual que no ha estado en los contextos judiciales. Entonces yo me atrevería a decir, por lo que conozco del sistema de aplicación del derecho en Chile en esta materia, en que hay más oportunidades que un dispositivo de una universidad elabore una interpretación, llamémosle, más cercana a las lógicas de género, feministas si ustedes quieren, respecto del acoso, que un tribunal. O sea, hoy día es mucho más difícil que un tribunal lo haga, ¿no? Y de ahí entonces el problema que se produce con esta disonancia entre los avances que se producen en algunas universidades y los retrocesos o las contenciones que hay hacia afuera. Entonces, eso por un lado.
¿no? Entonces hay zonas en las que puede haber una cierta superposición de la misma figura, como podría ser en los casos en que el acoso suponga una tocación, es decir, un contacto corporal no consentido, con algunas figuras que están hoy día en la ley chilena. Y la otra hipótesis en que se pueden producir zonas de contacto, que creo que es la más frecuente, es que los estatutos de las universidades tengan también prohibiciones contra la violencia sexual, no solo como el acoso, como una figura específica, sino contra la violencia como un tipo más amplio. Y por supuesto que una forma de violencia sexual son las violaciones. Y las violaciones tienen una alta prevalencia en los intercambios universitarios. Esa es una figura que se produce más entre estudiantes, por supuesto, que entre profesores y estudiantes. Como el imaginario del acoso está centrado en la relación entre profesores y estudiantes, en la práctica de las violaciones es una relación más bien entre pares. Y Yanira, entonces discúlpame, es que aquí, justo para tu pregunta, es solo, no es para, porque Judith dice si acaso la jerarquía ahí actúa como agravante, en el caso de que el acoso fuese de un jefe hacia una subalterna. Sí, o sea, eso va a depender de cómo se configure en cada regulación. Podría operar como agravante o no. Esto es una cuestión bien técnica, pero lo que ocurre es que si se considera la relación de asimetría para configurar el acoso, ¿no? Por ejemplo, uno dice que es una forma de razonar que a veces uno se encuentra en resoluciones universitarias. Mire, a la estudiante la invitó el profesor, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué ella no se negó? ¿Por qué fue con el profesor? ¿No? No sabía, no sé qué. Y uno dice, bueno, es que ella no podía decir que no. ¿Por qué no podía decir que no? Porque tenía una relación de asimetría que le impedía decir que no. Bueno, ahí, si ustedes se fijan, estoy utilizando la asimetría para construir la explicación de por qué es posible no consentir aunque uno tenga una actitud pasiva, que es contraintuitiva para la mayoría de la gente. No consentir para la mayoría de la gente es gritar, pegar, insultar, etc. Entonces, no consentir y no decir nada suelen estar peleadas en como las lógicas conceptuales de la mayoría de la gente. Entonces, cuando uno utiliza este razonamiento, ya ha utilizado la jerarquía para construir o para justificar que no hay consentimiento, y cuando se utiliza para configurar la conducta, ya hay un problema jurídico para utilizarla nuevamente ahora para agravar la conducta. No sé si me explico. En cambio, si uno dice, la obligó, qué sé yo, utilizó la fuerza física, ahí no está pesando nada la simetría, sino que la fuerza es la que produjo, por ejemplo, la falta de consentimiento. Y ahí sí, entonces, como yo no he utilizado la simetría, podría utilizar la simetría para configurar un agravante. No sé si me he explicado. Volviendo a la violación, si se considera en un estatuto la violencia sexual, es posible, como le ocurre al estatuto o los estatutos de ABD de la Universidad Austral de Chile, es posible y muy probable, en realidad, que lleguen denuncias por violación, por violencia sexual. ¿Por qué es muy probable? Porque las estudiantes prefieren no hacer el circuito de revictimización de la denuncia ante el Ministerio Público. Por varias razones, porque se enfrentan a todo lo que ya sabemos, no son creídas, etcétera, tienen bajas oportunidades de llegar a un estándar probatorio que le permita acreditar el caso, porque estos hechos ocurren en circunstancias en que no hay muchas veces testigos, es la palabra de uno contra la otra. Entonces, bueno, el estándar probatorio en materia penal es más alta, tienes más chances en las universidades, ¿no? Y además se sienten más acompañadas en las universidades, o a veces la razón para hacer las universidades, no necesariamente o, a veces es adicional, es porque su agresor está en la universidad. Entonces el proceso de revivir el trauma se produce en la universidad, no necesariamente afuera, y eso le genera entonces una mayor urgencia para resolverlo en ese
en ese nivel, que es una de las razones que llevaron a algunas universidades a instalar esto. Para otras no se ha hecho justamente por las complejidades, porque luego esto es difícil, ¿eh? Convencer, yo he tenido discusiones con colegas, convencer a gran parte del medio jurídico que las universidades pueden hacer esto es, créanme, es ir contra la corriente hoy día. La mayor parte de las veces a uno se la mira, ¿no? Aunque digamos, sea capaz de formular argumentos que van desde la Constitución a los tratados internacionales, como subvirtiendo algo y creando algo que no se puede hacer. Entonces, buena parte del problema tiene que ver con también los incentivos y los lugares en los que las personas pueden encontrar más posibilidades. Y hoy día muchas estudiantes pueden encontrar mejores posibilidades de obtener algún tipo de protección en los dispositivos de las universidades que en dispositivos afuera. Cuando el caso además es de violencia en el pololeo, cero posibilidad de ir afuera, porque la ley chilena no contempla, a menos que la persona haya sufrido un intento de homicidio, que sería el único caso en que puede ir al tribunal, ¿no? Entonces se fijan cómo el cortocircuito que se produce entre las normas internas de las universidades y de afuera explica en buena medida por qué pasan y no pasan cosas adentro y afuera. Es decir, no se pueden mirar como dos espacios que estén aislados. Y Debbie me pregunta, ¿cuáles son los ajustes? Va a depender de los ajustes, del avance que tengan las universidades y de qué tanto estén dando cuenta de las exigencias que la ley hoy día contempla. En el caso en particular de la Universidad Austral, los dispositivos ABD de la Universidad Austral se ajustan en términos sustantivos bastante bien a las exigencias legales, ¿no? En sus principios, incluso en su estructura. La ley exige que los órganos que investiguen sean distintos que los órganos que sancionan, eso se cumple en la Universidad Austral. Exige tener cierto personal especializado, en principio se cumple, exige tener un cierto procedimiento, en principio se cumple. Yo diría que en el caso de la Universidad Austral, la pregunta principal es, dado que la ley exige que los dispositivos hayan sido aprobados de manera triestamental, si el sistema de adopción de esos dispositivos, que es anterior a la entrada en vigencia de la ley, satisface ese estándar, ¿no? Triestamental. O cómo debe entenderse la triestamentalidad, ¿no? Porque para el caso de la Universidad Austral se aprobó con la intervención de órganos en los que hay representación triestamental, el comité paritario o incluso biestamental como el consejo académico, pero la pregunta es si esa triestamentalidad no sería más exigente, ¿no? Yo creo que esta es una pregunta que no se debe responder en el plano estrictamente jurídico, es una pregunta también política, ¿no? De cómo entendemos que debe satisfacer la discusión. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para el caso de la Universidad Austral, no solo para ayornar lo que haya que ayornar, sino también para resolver y establecer un monitoreo triestamental de sus estatutos. Hay otras universidades que lo han hecho ya, la UDEC lo hizo, la USACH lo hizo, ya la Austral no lo ha hecho, no ha hecho un monitoreo, una evaluación, y yo diría que es la oportunidad para, aprovechando la ley, hacer también un monitoreo que nos permita ver los puntos ciegos, las zonas de conflicto y los nudos que se están produciendo. Con esto cerraría. Yo creo que las resistencias o las dificultades del funcionamiento de los estatutos, en el caso de la Universidad Austral, de estos reglamentos ABD, no solo tienen que ver con cierta brecha de funcionamiento respecto de eventualmente profesores, ¿no? Digamos, el estamento académico, el estamento de funcionarios, donde yo creo que hoy día hay altas resistencias al mantenimiento de estos dispositivos, sino también respecto del estamento estudiantil, que a veces tiene otras expectativas. Leticia lo decía, ¿no? Y hay expectativas de adopción quizás de respuestas, llamémosle más fuertes, que lancen más mensajes, que sean más rápidas,
que involucren otras cuestiones. Bueno, esa brecha entre esas expectativas y lo que se hace también puede estar generando pérdida de legitimidad respecto de ese estamento, que es el estamento que movilizó esta creación normativa. Así que no es que solo hayan resistencias o que hayan, para decirlo de alguna manera más simple, que haya críticas solo que vengan de un lugar, pueden venir de muchos lugares. Y lo último, para no quedarme en esto, y muy breve, la ley relativiza la obligación de confidencialidad porque la hace compatible con lógicas de transparencia. Esa es una cuestión que yo creo que la Universidad Austral no satisface. Porque la Universidad Austral tiene una especie como de regla de secreto completo del procedimiento, que dicho sea de paso yo creo que es muy mala porque es uno de los elementos que creo que impiden que se informe, se pedagogice, se explique por qué se toman esas decisiones. Al no poder hablar, se va construyendo en la práctica una especie de tabú sobre los casos ABD que no le hace bien ni al avance en términos de resocialización, ¿no?, de las personas que han incurrido en estas conductas, ni mucho menos a la legitimación desde el punto de vista político de estos protocolos. Gracias, Yanira. Hay un comentario para Leticia y yo lo complementaría también con una pregunta que también después quizás también podría ser respondida por Yanira, un poco, no sé, animando también a que tomen la palabra las y los que quieran estén con alguna inquietud, haciendo un poco, ¿cierto?, como honor al título de este conversatorio, que tiene que ver cómo esta ley permite o favorece, ¿cierto? Favorece los procesos de democratización, o podría favorecer los procesos de democratización de las universidades, sobre todo considerando lo importante que es relacionar, ¿cierto?, las reivindicaciones de las mujeres y el feminismo como una reivindicación de la democracia, de una democracia profunda. Entonces, Leticia, no sé, a mí me gustaría, ¿cierto?, que me dieras tu apreciación respecto a cómo una red de académicas, también podría ser una red de estudiantes, una red de funcionarios, etcétera, ¿cierto?, puede colaborar con los procesos de democratización universitaria, ¿cierto? Eso a mí me interesaría que si pudieras responder. Solo te leo el comentario de Judith, decía, tal como dice Leticia, las universidades están llenas de violencia simbólica contra las mujeres y diversidades. Por eso esos temas son tan importantes abordarlos en lo más extenso de la comunidad. Bueno, aquí aparece también una palabra comunidad, democracia. Leticia, te dejo la palabra. Sí, gracias, Carolina. Mira, bueno, algo que yo no había dicho recién es que de las actividades que nosotros hemos hecho, es que a propósito del estallido, o sea, además de todas las actividades reivindicando la equidad de género, y en distintas fechas o en el contexto también de diferentes coyunturas que a veces se expresan en la universidad, nosotros también en el contexto de la revuelta ya realizamos 2 cabildos. Primero lo convocamos solo nosotras como red de académicas. La verdad es que tuvimos una participación de más de 250 personas. O sea, en ese contexto ustedes se acuerdan que era bastante complejo y que la gente saliera y todo. Bueno, pero organizamos ese cabildo y allí justamente uno de los ejes principales tenía y tiene que ver con la democratización, porque hay que pensar ¿y por qué esto aporta a la democratización? Porque hay que entender que la democracia es una construcción social, política, que requiere de la participación de todos, o sea, de todos los talentos. Entonces, ¿qué pasa cuando a algunas de las integrantes de la organización no se les considera mayormente para la toma de decisiones, para la gestión de cargos, para llevar a cabo, distintos elementos de su carrera académica,
Pensemos que las mujeres también tenemos mucho que optar. A veces que si tenemos hijos o no tenemos hijos, a propósito de la carrera académica. Entonces, sabemos que hay una menor probabilidad de las mujeres para llevar a cabo, por ejemplo, una trayectoria académica y laboral y tomar responsabilidad en la toma de decisiones. O sea, eso tiene que ver con los mandatos culturales que nosotros estamos cargando. Por lo tanto, ¿por qué tiene que ver con la democratización? Porque pensamos que la mitad de la humanidad no puede perderse el talento de la otra mitad, ¿ya? Nadie puede alcanzar su máximo potencial si no está en un espacio que lo permita. Entonces, cuando nosotros vemos sexismo en la educación, en la formación, cuando vemos limitaciones a la participación, cuando vemos poca escucha o muchas veces los actores nos dicen, bueno, nosotros no tenemos nada, no sabemos nada, enséñennos, ustedes ilústrenos. O sea, yo pienso desde el lugar de mujeres que hemos tenido que aprender tantas cosas, ¿ya? Para vivir y sobrevivir en distintos campos y ámbitos. Ciertamente que hay que decir también que la universidad es un espacio privilegiado porque nosotros tenemos a la mano los argumentos, ya por supuesto que siempre va de esta mano, ya de la argumentación, de la discusión viva, y en otros espacios ciertamente se hace mucho más difícil, pero también contrariamente a lo que se piensa, la universidad no está exenta tampoco del acoso. Entonces la democratización de la universidad, pensemos que la universidad es una institución que se vio seriamente amenazada durante la dictadura, ya cuando yo creo que, no sé, parece que la memoria es muy corta, pero recordemos que habían militares, acá en Valparaíso habían marinos, ya que eran rectores, en Valdivia no sé si serían marinos, militares, aviadores, carabineros, no sabemos, pero pensemos que teníamos rectores militares, ya, o sea, además del patriarcado, o sea, como expresión del patriarcado, pero además como expresión del autoritarismo político. Por lo tanto, las universidades necesitamos un gran cambio y transformación cultural. Si bien es cierto, ya volviendo a la democracia, por lo menos en la Universidad Católica de Valparaíso se eligen democráticamente los cargos, pero claro, la cuestión está, ¿quiénes llegan a optar a lo mejor a esos cargos? No hay paridad de género, por ejemplo. Esos son elementos, porque si se considera algo tan importante para toda la sociedad como ha sido la conformación de la Convención Constitucional con paridad de género, ¿por qué las universidades, por ejemplo, no lo han incorporado? ¿Por qué? ¿Qué argumento habría si somos todos, o sea, como plantea Pierre Bourdieu, la inteligencia es algo que está repartido democráticamente, ya está repartido democráticamente, pero no es abordado democráticamente, sino que bajo las premisas de los elementos del poder y la autoridad que autoriza a unos y limita a otros para ejercer cargos, para defenderse, para postular los distintos temas, para llevar a cabo, por ejemplo, una reforma. A mí me parece muy importante una reforma hacia una educación no sexista. Como les comentaba, nosotros estuvimos en esa comisión participando en el Congreso, pero claro, ciertamente hay algunas urgencias como el que no haya acoso, ¿no es cierto?, discriminación, pero falta la otra patita. ¿Cómo nosotros promovemos una educación no sexista y también que incluya a la diversidad, que incluya el derecho a palabra y el derecho a decisiones? Entender que necesitamos el talento de todos quienes componen la universidad, ¿ya? Entonces hay que tener también como horizonte la universidad como un espacio de realización de justicia. ¿Por qué no? Ya por lo que aquí plantea justamente Yanira, que es muy interesante, o sea, de que los estudiantes tienen mejores
expectativa o esperan, ¿no es cierto?, mucho más de la institucionalidad universitaria que la institucionalidad de los tribunales de justicia, por ejemplo, ante situaciones de violación sexual, porque claro, yo recién ejemplificaba todo con las situaciones de acoso entre estudiantes, profesores, pero también yo diría que es como el segundo momento en el movimiento del 2018 y más adelante. El primer movimiento fue, bueno, ver en qué espacio estábamos, ¿ya? Y ver, claro, quién ejercía el poder, los profesores, pero luego ya vas viendo de manera más amplia y entonces ves hacia el lado a tus pares y allí sí que aparecía muy, muy compleja la situación y claro, efectivamente en los estudiantes donde se veían ya situaciones muy graves de violaciones, abusos y a veces incluso si algunos en serie, ¿ya? Como al modo de este violador de Temuco, de Pucón, que son realmente depredadores. Entonces nosotros nos encontramos que hay depredadores, lamentablemente, o sea, hay depredadores y esta situación es bien complicada de abordarla. Entonces, ¿cómo nosotros lo abordamos desde el punto de vista formativo con una educación que tienda a cuestionar, a desnaturalizar las atribuciones de sexo-género que se hacen por elementos biológicos, ¿no es cierto? Y que no tiene otra base más que la dominación masculina, como la nombraría Pierre Bourdieu. Por lo tanto, poner al centro esta educación no sexista, enfrentar el patriarcado requiere, ¿no es cierto?, de las mujeres, pero también requiere de los hombres, y esta educación no sexista debería estar destinada. Ahora nosotros en la universidad, en la facultad donde estamos, la Escuela de Trabajo Social, este año, por ejemplo, se hicieron distintas inducciones por los estudiantes y una de esas inducciones fue relativa a la equidad de género. Ahora, lamentablemente no fueron muchos los estudiantes interesados, ¿ya? Hay que decirlo. Me acuerdo que desplegamos con varias colegas de otras carreras una actividad y no era tanto el interés de los estudiantes, por lo tanto allí hay una brecha importante donde tenemos que intervenir. Gracias, muchas gracias Leticia. Ya para ir cerrando nuestro foro, no sé, quedan con el micrófono abierto los que quieran intervenir, no sé si tienen algunas preguntas nuestras integrantes del comité que quieran hacerle a Leticia, Yanira. Ya nos quedan unos minutitos. ¿No? ¿No? Ya, bueno. Bueno, yo creo que ha sido una instancia muy interesante, enriquecedora. Hemos visto ciertos elementos más técnicos, jurídicos con Yanira, a quien también le agradecemos muchísimo su dedicación y su tiempo, y también elementos más políticos, de procesos asociativos y de organización. Con Leticia también, un abrazo Leticia y muchas gracias por participar. Y también, bueno, quería agradecerle a Carolina Angulo y a David Carrasco por ayudar a transmitir con la difusión de esta actividad, y también agradecerle a cada uno y cada una de ustedes haber estado aquí presente y con tan interesantes intervenciones también y preguntas. Sin más que decir, no sé si quieren estar el micrófono abierto, si quieren cerrar. Karen, si tú quieres cerrar también. No, solo agradecer a la invitada y también eso, que el comité anunciar, digamos, a quienes están viendo esta transmisión, ojalá que puedan difundir este video para otras universidades, también se puede abrir la discusión en otras facultades, y anunciar que la idea es precisamente al interior del comité ir generando instancias como esta, así que estén atentos y atentas a esa información. Eso, un abrazo y gracias también a Carolina y a David. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todas, a todos. Abrazo. Chao, chao. Chao.